por estar aquí. Este es el primer conversatorio de la muestra por La Plata. Tengo el gusto de compartir aquí el conversatorio con tres personas muy importantes. A mi lado Lorena Rosero, Pablo Patiño y Pablo Miguel. Vamos a empezar. La dinámica es que cada uno de los presentadores habla de 10 a 15 minutos, ¿sí?, de su experiencia, ¿sí?, y después pues abrimos como la idea, ¿sí? Por el momento vamos a empezar con Lorena Rosero. Ella es investigadora y curadora de aquí del Museo Numismático, ¿sí? Es máster en Sociología por Flaxo y historiadora por la PUCE. Empezamos con Lorena. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Qué gusto que nos acompañen en este primer diálogo en torno a la muestra por La Plata. Gracias a Pablo y a Fabián y a Male, que nos acompañan hoy también. Mi charla va a estar dividida en dos momentos. Uno, me gustaría contarles sobre el caso de Micaela, que es una causa criminal que yo analicé para uno de los artículos que está en el catálogo que tienen en sus manos y que forma parte de la muestra temporal. Y en un segundo momento me gustaría hablar de la experiencia de la escritura de este artículo y cómo desde el oficio de la historia me acerqué a este juicio y cómo esto presentó un reto en varios niveles, ¿no? Un poco para ir conversando. Entonces, dentro de ese primer momento me gustaría contarles un poco sobre el caso que les menciono. Micaela Albarracín era una pulpera y vivía en la parroquia. Bueno, antes de empezar a contar quién era Micaela, me gustaría decir que este es un juicio criminal que reposa en el Archivo Nacional de Historia y es de 1807, de inicios del siglo XIX. Entonces, bueno, Micaela Albarracín era pulpera y vivía en la parroquia de San Sebastián, en donde tenía su espacio, ¿no? En este espacio de venta de todo tipo de productos, Micaela es acusada a partir de una transacción de venta de quesos por entregar como vuelto 4 pesos de plata perforados. Por esta acción se abre una causa criminal en su contra y en contra de Ventura Clavijo, quien era de oficio herrero y fue quien perforó las monedas para Micaela. Este era un delito de lesa majestad. Eso significaba que se estaba afectando directamente al rey y a la corona, y por ello, por este delito, era la pena máxima, ¿no?, la pena de muerte. Estos pesos fuertes, que eran 8 reales de plata, que circulaban en la propiedad de Micaela, habían sido perforados para alquilarlos a unos indígenas de Coyacoto para la fiesta del Corpus Christi. Con los bocados extraídos de las monedas, Micaela confiesa que tuvo la intención de realizarse una sortija. Sin embargo, Ventura Clavijo no la puede realizar porque era realmente muy escasos los bocados como para una sortija. El desenlace del juicio, después de defensas, contradefensas, tanto de Micaela como de Ventura Clavijo, es que se salvan de la pena de muerte principalmente porque Micaela declara ser indígena y que por su rusticidad, un poco estoy citando sus palabras, ella no conocía de este delito. Y la condena es a trabajo sin sueldo por el lapso de 1 año en el hospicio de la ciudad, y Ventura Clavijo es absuelto por no resultar implicado finalmente. Entonces, frente a este juicio, se abrió todo un panorama de análisis que parte de la historia de la vida cotidiana un poco, y también que cruza muchas entradas desde la historia económica propiamente, a partir de este uso ritual, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? Me empecé a preguntar, agujerear monedas para ser alquiladas a los indígenas en sus fiestas. Al parecer, esta era una práctica común y aceptada entre la población de Quito de aquella época, tanto que Micaela Albarracín como Ventura Clavijo explicitan sobre ello, y cito una parte del juicio. En esta capital y aún en toda la provincia ha sido costumbre inmemorial agujerear los pesos fuertes
para alquilarlos a los danzantes sin que se les haya repensado por delito esta costumbre, ni se haya tratado de perseguir ni castigar a los que hacen estos agujeros. Si bien era una costumbre aparentemente generalizada en Quito, sobre la cual, según los acusados, no se conocía castigo alguno, ¿por qué existe entonces un juicio como este? Podríamos preguntarnos también hasta qué punto Micaela Albarracín y Clavijo estaban conscientes de las transgresiones al orden y a la afectación al rey al intervenir de esta manera, ¿no? Entonces, preguntarnos qué sucedía en Quito y la región americana a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX me llevó a perseguir varias pistas que dan lugar a una de las posibles interpretaciones que yo hago sobre este juicio y sobre la época a partir del caso de Micaela, ¿no? Entonces, yo anoto tres formas de entender, ¿no? Uno, a partir de entender la escasez en ese momento. Otro, a partir de entender lo que significaba el tesoro en ese momento y qué significaba la circulación del oro y la plata en América a finales del 18 y inicios del 19. Y otro que tiene que ver más con la movilidad social y étnica en Quito de esa época, ¿no? Entonces, por un lado, hablar de la escasez resulta clave para comprender por qué agujerear 4 pesos fuertes de plata y sacarlos de circulación para la fiesta era un delito, ¿no? Justamente desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, América se convirtió en una gran proveedora de oro y plata. Las minas de este último metal precioso eran las más ricas, representando un 80% de la población mundial. Esto lo dice Marshall en su estudio sobre la plata americana, ¿no? Por lo que América nació desde el 16 como una proveedora de metales preciosos, materias primas y compradora de productos europeos. Una vez instaurado el régimen colonial en América, la plata hispanoamericana se convirtió en una mercancía de dinero. ¿Qué quería decir esto? Que la plata era aceptada tanto en moneda acuñada como en lingotes y plata pura, digamos, y esa era la forma en la que circulaba transatlánticamente también, ¿no? Entonces era muy cotizada por la sociedad y dentro de la economía del antiguo régimen por su alta calidad y la pureza, ¿no? Sin embargo, es interesante anotar que a pesar de esta gran riqueza de metales, se habla de una escasez en América y de una economía semimonetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente eran las élites quienes manejaban la plata y la moneda acuñada. Dentro de la sociedad colonial dividida en élites y plebe, era muy raro que la plebe pueda tener acceso a estas monedas. Básicamente había 4 grupos quienes manejaban la plata, ¿no? Que eran los mercaderes, los banqueros, el Estado y los productores de mercancías. Entonces, en este sentido y en esta escasez de metálico, hay que entender también cuál es la circulación mundial de la plata. Marichal justamente anota también que la mayor cantidad de plata, tanto acuñada como en bruto, iba a los mercados de Asia y China era una de las mayores consumidoras de plata. Entonces, realmente lo que circulaba en América y incluso en España era una proporción mínima de metal acuñado, ¿no? De ahí que sacar los pocos pesos de plata que se encontraban en circulación resultaba realmente grave, ¿no? Era una afectación importante. Por otro lado está la idea del tesoro, ¿no? Y esto se puede entender por el uso, en este caso festivo para el Corpus Christi, como algo muy valioso, las monedas, y también se registran en otros casos que ustedes pueden verlos en la muestra, cómo había otros usos también simbólicos de las monedas, ¿no? En las cunas de los recién nacidos, eran amuletos y eran símbolos de un estrato social, ¿no? Finalmente me gustaría, para concluir esta parte de cómo más o menos cuáles son los ejes dentro de los cuales he interpretado este juicio, la cuestión de la fiesta como estructurante social de la sociedad quiteña en la época colonial e incluso hasta ahora, digamos, en la ruralidad también, ¿no? Como la fiesta del Corpus Christi
a finales del siglo XVIII y inicios del XIX estaba muy asociada a los gremios y a las cofradías. Es muy sonado el caso de los tejedores que cita Martín Minchon en su libro del pueblo de Quito, y las prohibiciones que a partir de 1780 se hacen a la fiesta del Corpus por su antecedente con la rebelión de los barrios de Quito, ¿no? Entonces, a partir de esta fiesta era motivo para la sedición de los barrios y se empieza a prohibir. Entonces, la petición de estos tejedores es que realmente necesitan la fiesta como un estructurante para mostrarse en la sociedad y ser indígenas aculturados, ¿no? ¿Qué significaba ser un indígena aculturado? Era alcanzar la categoría de mestizo, y con alcanzar la categoría de mestizo significaba que estaban exentos de impuestos, básicamente. Entonces, claro, el uso de estas monedas y la fastuosidad que tienen los trajes del Corpus, y bueno, esto nos llevaría a un estudio en sí mismo de la fiesta, tiene un papel clave también, ¿no? en esta movilidad socioracial que implica la fiesta en este momento. Y ahora me gustaría comentar cuáles son los retos que me implicó escribir esto y analizar este juicio, ¿no? Y un poco recordando a Pierre Nora, cuando menciona que los historiadores somos árbitros de las diferentes memorias, pensaba si era posible hablar de una memoria económica contada por la propia voz de Micaela y las costumbres y rituales en el uso de las monedas. Entonces, sí me gustaría plantear como un primer punto el problema de las escalas y el trabajo de interpretación con las distintas voces que presenta un juicio, ¿no? Yo me preguntaba si este juicio puede contarnos en realidad el mundo de toda una época, y bueno, ahí obviamente está el trabajo del queso y los gusanos de Ginsburg y de la microhistoria, que a partir del caso del molinero, él puede explicar todo el contexto medieval, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, a partir de este juicio, que es muy rico en detalles y que bueno, de hecho aparece en la voz de Micaela, ¿no? Entonces creo que este fue otro de los retos, ¿no? O sea, esta voz de Micaela estaba mediada o no, era su voz, había un protector de naturales, estaba mediada por el miedo, claro, pensaba también en lo que implicaba para una mujer pulpera que además, según el juicio, no vivía con su marido como hace 8 años, de lo que data el juicio. Entonces, se vienen como que todas estas preguntas, ¿no? Que tienen justamente el problema de las escalas, el problema de la interpretación, y que nos lleva a este problema de la memoria, ¿no? O sea, que finalmente hay fragmentos de la historia, fragmentos de la memoria, que nos cuentan una versión de los hechos, y que claro, en el momento de la interpretación hay que buscar hacia dónde alumbrar, ¿no? Y finalmente sí me gustaría dejar planteado que dentro del ejercicio de los historiadores, a veces el escribir para un público amplio ligado a una muestra o una exposición es todo un reto, ¿no? A veces escribimos muy para la academia, y justamente es explorar una forma de contar implica un reto, ¿no? Bueno, mi texto un poco lo que plantea y lo que busca hacer es también explora los lenguajes literarios, el teatro, busqué una estructura amena que pueda llegar a otros públicos, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los retos de cómo contar la historia y cómo presentar la historia, y creo que un poco este problema también se enmarca en la charla que hemos planteado hoy, ¿no? Creo que eso. Muchas gracias, Lore. Ahora voy a presentar a Fabián Patiño. Estoy muy contenta de que esté aquí. Realmente el trabajo con Fabián, y también una de las cosas por las que estamos aquí, es por este diálogo que quisimos abrir entre historia y el oficio que tú haces como artista y todo lo que ello implicó, ¿no? Entonces yo creo que desde la perspectiva de Lorena, una cosa es lo que aprendemos los historiadores en la academia, ¿sí? Y otra cosa es cuando piensas, como tú decías, en los públicos. Sí, para mí
Qué bueno que has venido, Fabián. Y más bien yo le había pedido que nos comente un poco cómo fue tu experiencia con esta muestra, esta curaduría, esta puesta en escena de estas piezas gráficas y bueno, el fanzine. Fabián Patiño es autor visual y escritor de teatro, es creador de la tira cómica Ana y Milena. En el 2019 publicó su novela gráfica El ejército de los tiburones martillo y es miembro fundador del Archivo Mame. Gracias, Malena. Buenos días. Con Malena habíamos tenido varias conversaciones para ver la forma de entrelazar su campo con el mío, que es la historia y el cómic o arte secuencial, ¿no? Es un interés que yo tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, yo debería haber sido historiador, si no le tendría yo fobia a las aulas, pero yo debería haber estudiado, o sea, debió ser mi profesión. Pero de alguna manera soy historietador. Se trabajo la historia desde la historieta, por decirlo de alguna manera, y creo que la relación con el cómic se atraviesa mucho desde ahí, y todavía más con la microhistoria. Es decir, microhistoria es, digamos, ¿qué vendría a ser? Es una forma de exponer la historia, ¿no? Y en ese sentido la historieta, es decir, el nombre común más pedestre que tiene el cómic, es decir, se enlaza mucho más con el concepto microhistoria que con la gran historia. Para explicarle, por ejemplo, uno de los primeros que trató cómic la historia en el Ecuador, si no es el único casi, hay algunos otros cómics, pero de gran factura es Eduardo Kingman, que hizo la historia del Ecuador en cómic. Pero es la gran historia, ¿no? Si ustedes ven en esos volúmenes de Kingman, que son unos 60 páginas, cuenta la historia desde, claro, obviamente, época preincaica hasta la época republicana, pero es contar la historia a grandes rasgos. Entonces, más bien es una historia ilustrada, ¿no? Pequeños episodios y hitos, acontecimientos importantes de la sociedad ecuatoriana, expresados en pequeñas viñetas que se van unas con otras. Entonces, no existe realmente un arte secuencial, no hay un sintagma que narra. Pero en todo caso es uno de los primeros e importantes pasos que se dio para enlazar ambos campos. A mí me interesa muchísimo más la microhistoria, es decir, ¿qué será? La historia de la sociedad contada a través del día a día de sus habitantes, del ciudadano de pie, del pedestre, del que encontramos en cualquier esquina de nuestras ciudades. Entonces es evidente que desde ahí me parece mucho más interesante, ¿no es cierto?, juntarlo con el arte secuencial, y por una razón muy interesante para mí personalmente como realizador y como autor de ficción desde el cómic, es porque la microhistoria puede de alguna manera acercarse más a la psicología de los pueblos que la gran historia, es mi punto de vista, ¿no? Porque es decir, hay una empatía más grande de quien consume, quien lee los acontecimientos de una microhistoria que con los acontecimientos de la historia, digamos, más canónica, ¿no? Y eso a mí me sirve mucho más para crear historieta, para crear cómic. Cuando con Malena hemos tenido conversaciones, porque yo estoy trabajando ahorita en una novela gráfica que es un hecho histórico del finales del siglo XVIII. Entonces tenía que establecer la forma de cómo equilibrar lo que sucedió a lo que creo que sucedió y lo que quiero contar desde la ficción, ¿no? Que es realmente la parte compleja, que incluso los mismos historiadores seguramente se preguntan eso, ¿no? Cuando escriben incluso historia, registro histórico más, digamos, tradicional, no se diga un tipo que hace cómics. Entonces, este ejercicio de tomar los juicios, ¿no?, y llevarlos al cómic, fue, digamos, ha sido el primer paso que se ha hecho en el Ecuador, creo, ¿no?, de tratar de hacer esto desde la microhistoria, ¿no? Mi primera pregunta fue, desde el principio fue, y creo que sigue siendo una pregunta pertinente, es ¿para qué sirve la historia? No, la verdad no sé si ya se han intentado responder eso.
en algún lado, de verdad, o sea, ¿para qué sirve? ¿No? Usualmente la respuesta es para no volver a cometer los mismos errores, que es más o menos un lugar común, ¿no? Para entender el desarrollo de las sociedades, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de identidad. Estoy hablando bien, bien así, ¿no? O sea, bien, conocimiento bien guaso el asunto. Pero es decir, ¿para qué nos serviría a nosotros, en general, más al ciudadano de a pie, menos a los profesionales de la historia? ¿Para qué nos serviría entender la historia? Yo soy un gran fan de la historia, de verdad. Pero ¿por qué me sirve a mí como Fabián Patiño, no digan ustedes artista, realizador de cómics, sino Fabián Patiño, un hombre heterosexual de mediana edad que vive en la Colón? ¿Para qué me es útil? Más allá del entretenimiento que es por principio básico para mí, ¿no? Hay una cosa muy emotiva para mí que se lo conté a Malena y está en el libro, es que el primer libro que leí fue la historia de Galileo Galilei en cómic, un libro grande, y para entonces tenía 5 años, entonces era grandote, debe haber sido pequeño, pero es decir, esa fue mi aproximación a la realidad desde la lectura, ¿no? Yo no sabía leer, obviamente, todavía, pero sabía leer cómics, es decir, la sucesión de imágenes que van contando efectivamente una historia, y en este caso la historia concreta de un individuo que realmente existió, ¿no? Una biografía de un tipo que existió, es decir, tiene que estar con base en hechos reales, ¿no? Entonces, hay una relación muy afectiva, muy emocional con la forma de contar la historia desde el cómic, por una cosa que a mí me afecta bastante, que es la relación empática que puedo tener con los personajes, que estén en este momento, es decir, ahora en diciembre de 2019, o que estén ocurriendo a finales del siglo XVIII en Cotocollao, ¿cierto? Con un personaje como Micaela, que ya les voy a mencionar el proceso de Micaela Albarracín, dado que Lorena expuso ese caso primero. A mí me sirve para entenderme realmente, o sea, para entender yo qué me sucede, cómo está mi desarrollo psicológico actual. Para eso me sirve. Entonces, por eso necesito establecer vínculos emocionales con los personajes que están protagonizando esta microhistoria. Es decir, necesito sumergirme en la psicología del personaje, ¿no? Y eso es un punto que solo va a aportar, desde mi punto de vista, solo va a afectar el lado ficticio, el lado que yo imagino de lo que sucedió. Me explico. Es decir, Lorena explicó los facts, los hechos concretos del juicio, de lo que sucedió con Micaela Albarracín, lo que está registrado en las minutas del juicio, etcétera, lo que pasó, es decir, los hechos concretos que incluso ahí siguen teniendo un cierto sesgo subjetivo de quién nos transcribe, cómo sucedió, cómo fueron los testimonios, en fin. Pero yo, cuando me acerco a eso, necesito recurrir a la ficción, a lo que yo me invento de eso, para tener un nexo emocional, psicológico con el personaje, que devuelva después, o que intente devolver después a quien lee, ¿no? A que si es un chico de 15 años de un colegio, si es un señor de 60 años, quien lee luego esa puesta en página mía de esa microhistoria, esa puesta en página desde el cómic. Entonces, necesito que haya un lado psicológico, y eso tengo que inventarlo, ¿no? Porque primero, no soy profesional de la historia, peor soy profesional del psicoanálisis o whatever. Es decir, tengo que inventarlo yo como autor de ficción, desde los datos que tengo, desde los datos históricos. Entonces, al hacer eso, me parece que es más interesante desde ahí. Y no va a haber nunca una solución de continuidad, porque claro, de autor en autor, de ficción, van a variar los hechos. Quiero establecer algo, quiero dar un ejemplo concreto, por ejemplo. Yo soy mucho más cercano a la ficción, me interesa muchísimo más la ficción. Creo que para mí la ficción dice más cosas ciertas que la historia, que el documental. Digamos que el documental está más cerca de lo verdadero de la historia. Quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió en Columbine,
el tiroteo que sucedió en una universidad en Columbine, en un colegio en Columbine. Hay dos películas que cuentan ese hecho concreto. Uno que es Bowling for Columbine, ¿cómo es? Michael Moore, ¿no? Que es el documental cómo sucedió, qué pasó con los chicos estos que llegaron armados y mataron a un par de docenas de compañeros, y que es entretenido y que está bien porque trata de acercarse lo más que puede a la verdad, siempre desde el sesgo de Michael Moore, que tiene muy claro, que tiene un estilema muy concreto, ¿no? Y otra película que cuenta ese mismo hecho, que la cuenta Gus Van Sant en la película Elephant, que es completamente ficción, ¿no? Es decir, él inventa, desde su perspectiva, inventa lo que sucedió, qué es lo que sucedió con estos chicos, ¿no? Para cometer semejante acto. A mí me interesa muchísimo más la lectura de Gus Van Sant con Elephant que de Michael Moore con Bowling for Columbine, porque se mete de lleno y bucea de lleno en la psicología tanto de los chicos, que ahí recién estoy hablando con mi micrófono, se mete más en la psicología de los chicos que cometieron los asesinatos y de los chicos que terminaron muertos. Resulta muchísimo más emocional lo que te llevas, o cuando menos lo que yo me llevé después de ver esa película, que después de ver el documental de Michael Moore, que a ratos puede caer en el panfleto, puede caer en una prosa demasiado sesgada desde mi punto de vista, a otras personas tal vez no, pero a mí me interesa más eso, es decir, esa cosa inaprensible, ¿no? Eso que queda en el aire, eso que te llegó por algún lado, no te llegó por la cabeza, tal vez te llegó por el corazón, por otro lado, la forma de cómo me aproximé a ese acontecimiento. Otro caso que me gusta citar entre la diferencia entre ficción y testimonio, tal vez por decirlo así, es incluso todavía más duro, e incluso la línea que la separa es mucho más dividida, que es una obra de Frank Carrame, una obra de teatro, un monólogo de Frank Carrame. Frank Carrame fue la esposa de Darío Fo, no debería decir eso, pero para ubicarnos mejor. Se llama La Violación. A Frank Carrame, a finales de los años 60, un grupo de extrema derecha la violó, la secuestró en una camioneta y la violó en la camioneta, entre 6 o 7 tipos, ¿no? Y Frank Carrame, después de, por suerte, sale viva, con suerte. Frank Carrame quiere contar eso, ¿no? Y hay muchas formas de haber contado eso, ¿no? Desde testimonio, ¿no? Desde la denuncia, y ella decide hacer una obra de teatro con eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al hacer el testimonio, a contar lo que sucedió paso por paso, está en un género muy concreto, que es aferrarse realmente a los hechos concretos que sucedieron. Pero cuando ella hace la obra de teatro, cuando yo la he visto puesta en escena, es estremecedor. ¿Por qué? Porque usa la ficción para contar eso, no el testimonio, no es que no, usa la ficción, es una obra de teatro, hay dramaturgia en la narración de Frank Carrame de esa violación, y es sumamente difícil escuchar porque es muy detallada, está contando una violación grupal, y lo hace desde un lugar sumamente emocional, ¿no? Y creo que cuando uno termina de escuchar el monólogo, porque hay una dramaturgia, hay una estructura dramática desde la ficción que está contando un hecho muy concreto y además muy detallado de qué sucedió. Pero es ese lado, es esa separación, ese metalenguaje, por decirlo de alguna manera, de la ficción de contar, ¿no? Lo que sucedió, lo que hace que a mí personalmente me lleve lo que ella quiso decir mucho más concreto de que si lo hubiese hecho más de forma testimonial. Digo porque hay algunas obras ahora que, por ejemplo, están denunciando distintos tipos de violencia, ¿no? Violencia racial, violencia de género en general, que a veces les cuesta un poco dividir eso, ¿no? Quedar entre contar, hacer la denuncia, ser testimonial, que raya ya en el panfleto y a ratos raya incluso en la porno miseria, y en hacer concretamente ficción, simple y llanamente ficción, ¿no? Al hacer ficción no está diciendo esto no sucedió, simplemente está llevando el hecho concreto a un lugar donde involucra una cosa psicológica, emotiva, de afecto, que puede llegar incluso mucho más cerca a quien lo ve, escucha o lee
de lo que haría simplemente el testimonio más tradicional. Cursando el programa doctoral de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Es además autor de libros de historia y poesía. Y ahora lo que queríamos especialmente con Pablo es juntar tal vez estas discusiones de campos muy específicos, porque sé que su especialidad es justamente hablar de ficción. Gracias, Malena, y gracias a todos los presentes, a todos los que nos están acompañando. Sí, justo ayer cuando estaba pensando cómo elaborar la ponencia, vi dos caminos. Por un lado, hablar sobre el problema entre la ficción y la... entre la ficción y la historia desde la filosofía. Y otro tema que ayer me puse a investigar es el de la filosofía de los cómics, que yo no sabía que existía, porque si bien soy medio ñoño en esas cosas, nunca me había puesto a reparar que podía haber una filosofía de los cómics. Y bueno, voy a dejar esta cuestión de la filosofía de los cómics para la discusión entre todos. Les quería comentar ahora, hacer como un breve repaso de cuál ha sido dentro de la filosofía la discusión entre ficción e historia. Entonces, bueno, prepare este texto. Además, Lorena dijo que me habían invitado para amenizar, pero dije, cometiste un error invitando a alguien que estudia filosofía. Entonces, pero bueno, aquí va. Bueno, la relación entre historia y ficción es muy vieja. Hace miles de años la historia equivalía a ficción, o por lo menos la historia que no había sucedido hace tanto, o que había sucedido hace mucho tiempo. Los mitos formaban parte del imaginario colectivo del pasado como una manera de darle explicación a la existencia presente. El mito, además de explicativo del pasado, era leccionador, moralizante y pedagógico, no muy diferente de lo que es la historia tampoco. Con el tiempo fue la unidad fundamental de las religiones del mito. Sin embargo, tanto entre los pueblos griegos como entre los chinos e hindús, el mito iba a ser sometido a una crítica tan profunda que tendría repercusiones por miles de años. Al punto se trataba pues de escribir sobre lo que en verdad, entre comillas, había sucedido. Para ello se usaría el testimonio de los actores, de los registros escriturales y materiales que el paso del tiempo dejaba tras de sí. En la filosofía occidental este asunto no fue ignorado. En su crítica a los sofistas, muchos de los cuales afirmaban que no había una sola verdad, sino siendo probablemente Protágoras el más famoso de ellos, saben, el mundo es la medida del hombre, Sócrates asumió que sí existía una sola verdad, pero que ésta no podía encontrarse por fuera de los hombres, como llegó a asumir Heródoto, el padre de la historia clásica griega, sino que ésta se encontraba en el interior de los hombres. Digo hombres porque ellos lo decían así. El filósofo tenía que hacer que los hombres pariesen esa verdad. Platón, como buen discípulo de Sócrates, llevó a sus límites a esta idea, asumiendo que la realidad material era, como había asumido Parménides, insuficiente para entender la verdad, pues cambiaba constantemente. Claro, si uno quiere hablar del vaso de agua, no puede atender a la realidad material del vaso de agua, porque ese vaso de agua va a destruirse y va a dejar de ser un vaso de agua. Entonces, lo que le interesaba a Platón era hablar de la idea de las cosas, porque esa idea no iba a cambiar. Es decir, el concepto de un perro sigue siendo el mismo concepto aquí o en China. Sin embargo, el perro aquí puede ser diferente que en China, ¿no? Incluso Aristóteles, el discípulo malcriado de Platón, malcriado digo porque no siguió al pie de la letra todas sus enseñanzas, llegó a sostener algo parecido a Platón. Para Aristóteles, la poesía, cuando digo poesía entiéndase en sentido amplio la literatura o la ficción, era más elevada que la historia, aunque menos que la filosofía, porque mientras la literatura, la poesía intentaba aspirar a la universalidad de las cosas mediante la belleza, mediante la estética, la historia intentaba explicar lo particular mediante la razón, en tanto hechos empíricos o concretos. Solo la filosofía explicaba racionalmente la universalidad y por lo tanto la verdad completa. No obstante, la historia, o más bien dicho en términos actuales, la historiografía, sí lograba presentar la realidad pasada, la verdad pasada, aunque fuera de manera parcial. Es interesante cómo se hace esta identidad entre realidad y verdad, ¿no? Esta noción herodotiana de escribir sobre lo visto, o como definirían los primeros historiadores chinos, de escribir sobre lo que queda registro que ha sucedido en realidad, sufrió muy pocos cambios durante casi 2000 años en la historiografía. De hecho, las principales críticas de esta visión vinieron principalmente desde la literatura, concretamente de la literatura fantástica, en la que las historias de fantasía se convertían en realidad, o eran realidades ocultas, o realidades que se materializaban a medida que eran especuladas. No es fácil encontrar algún pensador que haya puesto en cuestión que la historiografía se distingue profundamente de la ficción desde Aristóteles hasta el nacimiento de la modernidad. Y esto se debe en términos filosóficos
a la distinción entre sujeto y objeto. Por una parte está el sujeto pensante, racional, sensible, y por otro lado el objeto del que el sujeto es consciente. O sea, por un lado alma y por otro lado materia, ¿no? Como llegó a asumir Platón. De hecho va a ser Hume, y más en concreto Kant, quien pongan en cuestión esta distinción al asumir que la realidad, los objetos, son lo que son porque hay un sujeto que los interpreta. En otras palabras, que la realidad es lo que es porque hay un sujeto que es consciente de esa realidad. Sin sujeto, sí existirían estos objetos, llamados noumens por Kant, pero nadie podría dar cuenta de ellos. Es decir, si ahorita hay un marcador abandonado en Neptuno, nadie puede dar cuenta de eso. Entonces, es complejo, ¿no? Pese a eso, Kant nunca renegó que no podía existir una verdad. De hecho, él cree haber encontrado una universal al asumir esto. En su filosofía de la historia, es más, Kant asumirá que hay un curso natural del progreso del hombre desde la animalidad hasta la humanidad, algo que va a influir mucho en Hegel y en Marx. La realidad pasada existía con o sin hombre, aunque el estudio de la historia era una historia que la descubría racionalmente el hombre racional, valga la redundancia. Sin embargo, el giro copernicano, como llamó Kant a su idea de la unidad entre sujeto y objeto, sacudiría profundamente las bases del conocimiento humano, ya sea con Schelling y Hegel, hablando de un desarrollo racional de la historia del espíritu, o Marx, quien asumió que las ciencias naturales son en última medida producto de las ciencias sociales porque son llevadas a cabo en el ejercicio de la sociedad que humaniza la naturaleza que transforma. Es decir, esta idea sacudió a todos los filósofos de ahí en adelante. Sin embargo, va a ser un filósofo alemán, otro filósofo alemán, quien llevará a cabo la primera crítica incisiva a la historiografía. Se llamaba Hans Wachinger, pensador de la segunda mitad del siglo XIX, quien llegó a sostener que si es el sujeto quien interpreta la realidad, esta queda fuera del entendimiento total, ¿no es cierto? Porque si entendemos que la realidad es lo que el hombre interpreta, hay una realidad que el hombre no interpreta. Era una crítica fulminante a las ciencias experimentales, pero también a la historia. Él llegó a llamar esto ficcionalismo. Todas estas disciplinas usan hipótesis, las ciencias naturales y las sociales, hipótesis, categorías, relatos que no son más que ficciones carentes de toda validez teórica y que son aceptadas ¿Y por qué son aceptadas? Porque hay un grupo de expertos que dicen que son esas cosas así. Y eso le hace que sean verdad. Es lo máximo a lo que puede aspirar el ser humano. Por lo tanto, Wachinger nos dice que no queda más que entender bien nuestras ficciones, es decir, la naturaleza de las ficciones. La hipótesis no llega a ser tal, sino que más bien se acerca nuevamente al mito. Frente a esto, Nietzsche solo tendría que apretar la tuerca. Nos han enseñado que la distinción parte del concepto opuesto. Entonces, ficción es opuesto a verdad, pero Nietzsche va a decir, en su asombrosa crítica al concepto de verdad, que la ficción y la verdad no están separadas, como había dicho Aristóteles, o más específicamente que la verdad es una suerte de ficción. En términos que nos interesa, por ende, la historia no es más que un tipo de ficción respetada. Heidegger al respecto se pondrá un poco esotérico, los de la escuela de Frankfurt un poco más dóciles frente a la ficción y la realidad, aunque manteniendo distancias. A la filosofía analítica anglosajona le dará urticaria y eliminará todo rastro de la ficción de sus juegos lingüísticos. Y por último, los postestructuralistas y los deconstruccionistas llegarán a afirmar, muy a pesar de Nietzsche, iconoclasta, que no solo la verdad es un tipo de ficción, sino que verdad es ficción. Es decir, la identidad entre ficción y verdad, entre ficción y realidad. Lo que le siguió a esto fue, tras los libros de sendos historiadores como Hayden White, una crisis epistemológica de la cual la historiografía no se pudo levantar por un buen tiempo. Habría que preguntar si ya se levantó de eso. En la cual no se conocen los límites de la historia y la ficción, porque según ellos no existen tales límites. Pobre Sócrates, Platón y Aristóteles, pobre Kant, pobre Nietzsche. Esta idea de ficción igual a historia, ficción igual a realidad, ha sido debatida por muchos filósofos, especialmente por marxistas y neomarxistas, así como por diversos pensadores provenientes de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de la mente y de la ética normativa. Las críticas son muy variadas, pero todas apuntan al profundo carácter antropológico de las ideas de los postmodernistas. Mientras la ficción no adquiere una materialidad, aunque se suele inspirar en una,
la historia suele dejar un rastro material de existencia. Que los historiadores interpreten estos restos de materialidad en razón de su propia naturaleza es otra cuestión. Por más que yo me esfuerce pensando y escribiendo sobre un dragón, el dragón no va a existir. Ahora bien, se podría decir que hay registros de personas de las cuales no quedan rastros físicos, como del dragón. Muchos filósofos de la ciencia dirán que aunque no podamos encontrar el rastro de muchas personas de las cuales tenemos registro, esas personas en términos ontológicos, o sea, en términos de lo que existe en realidad, en términos ontológicos, sí existieron, y que lo que nos limita a conocer su existencia no es un asunto lingüístico, sino de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, de nuestras herramientas tecnológicas. Por lo tanto, es un problema del desarrollo de la técnica, no de ontología. En términos de la ética normativa, asumir que hay una igualdad entre ficción e historia podría llevar a la indiferencia social, o peor aún, a la relativización de los procesos históricos de otros en la medida que pueden ser inventados. Un autor marxista que me gustaría destacar por sobre otros pensadores es Darko Subin, el fabuloso filósofo yugoslavo, quien en sus estudios sobre la ciencia ficción llegó a realizar una de las teorías literarias y sociológicas más sugerentes que yo he tenido la suerte de leer. Subin asume que la ciencia ficción y la fantasía, en tanto géneros literarios, hacen algo fabuloso y especial. Producen un extrañamiento. Este término proveniente de Bertolt Brecht sostiene que hay un fenómeno artístico que puede generar una distancia entre el lector, entre el que ve la obra de teatro, y la obra, al hablar de algo de lo cual el lector no tiene experiencia. Por ejemplo, un festín terrorífico de orcos en la Tierra Media, de Tolkien, o una ciudad que se hace miniatura y que consume ínfimas cantidades de recursos naturales para así lograr la supervivencia de la humanidad a largo plazo en el capitalismo. Ambos ejemplos son extraños a nosotros, y por lo tanto podemos tomar distancia y reflexionar de forma crítica, de mejor manera y más potentemente. Ahora bien, la historiografía a veces nos muestra unas realidades tan distantes y lejanas que también pueden provocar ese extrañamiento. Vaya, hasta la sociología y la antropología lo hacen. No obstante, las ficciones fantásticas o científicas son explicables por lo que los sujetos interpretan de la realidad en la que existen. Es decir, realidad que es, en este sentido, un producto de la sociedad. Por lo tanto, el extrañamiento es una consecuencia de los límites materiales del ser humano en la transformación de la realidad, y no al revés. Es decir, el peldaño inicial para entender la realidad, el peldaño inicial para entender esa realidad. Esta primacía de la realidad, esta primacía ontológica del trabajo que ya señaló Lukács, como transformadora de la realidad y de la percepción de la realidad, es la generadora de ficciones y no al revés. Eso dice Subin, ¿no? Por lo tanto, existe una realidad material humanizada, no ficcionada, que podemos comprobar mediante el trabajo humano activo, es decir, mediante la praxis. Lo mismo se puede deducir para la novela histórica y las biografías de personajes de ficción. O sea, hay unas biografías de personajes que nunca existieron, que son bien divertidas. Y si todos son sombras, y si Neo no se ha despertado de Matrix, pues bien, Subin dirá que para que todas esas percepciones de la realidad existan, debe haber una realidad previa que la soporte, y que es tarea del historiador, precisamente, lograr mostrar, con las limitaciones señaladas por Kant, esa realidad subyacente, pasada, que permite la generación de las ficciones, es decir, encontrar la caverna, descubrir el desierto de lo real, como dice Morfeo en Matrix. Gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas. Si es que quieren hacer algún comentario nuestros panelistas. Una pregunta del público. Por acá, si quieren comentar. Sí. A mí me gustaría destacar varias cosas de las intervenciones. Te agradezco, Pablo, también por esa entrada más filosófica, que yo creo que lo que nos encontramos aquí es con varias formas de narrar, ¿sí? Y creo que una de las propuestas de la propuesta curatorial en sí misma era repensar esas formas de narración. Sí, por un lado, cuando yo hablé, independientemente ellos no se conocían, ni Lorena ni Fabián, lo hice como curadora de la exposición. Me parece interesante, digamos, desde el oficio de la historia, abrir un caso judicial
cómo se enfocan, qué es lo que diríamos desde ese campo. Y por otro lado, con Fabián, me interesaba también mirar cómo él se enganchaba a un mismo caso de la historia desde otra mirada. ¿Sí? Y lo que me encontré también es estas distintas formas de narrar. No sé si las curadurías también son formas de extrañamiento, ¿sí? Como la plantea Pablo, porque además también hay varios ejercicios de ficción que no son ejercicios de ficción del fanzine o del cómic en la misma espacio. Pues van y ven un vestido que saben que no es un vestido de época. Sí, es muy, hasta en el ejercicio mismo del montaje, el montaje también es muy cinematográfico, ¿sí? Es muy material, ¿sí? Entonces también hay una experiencia de las personas frente a la historia, una expectativa. Eso también me parece que era algo que yo como curadora de la exposición me interesaba. O sea, activar primero distintas narrativas, ¿sí? Ponerlas en tensión, porque obviamente a veces los historiadores no nos gusta hablar de ficción, ¿sí? Es un término que da miedo, ¿sí? Pero que a la vez también te permite pensar esta idea que Riquelme decía, que siempre nosotros un recuerdo es una imagen. Yo con mis estudiantes siempre les decía, cuando ustedes cierran los ojos y recuerdan algo, lo que muchas veces viene a la cabeza son imágenes, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo que hay como varios juegos que tensionan esta exposición y me pareció como muy interesante el diálogo. No sé si de pronto la Lore quiera decir. Bueno, sí, ¿no? Justamente ya escuchándole a Patiño, a Pablo, a Male, justamente pensaba en cómo nos da urticaria a los historiadores la palabra ficción, ¿no? O sea, en hacer historia desde la ficción. O sea, uno como que siempre busca, aunque la disciplina histórica en este momento se ha cuestionado muchísimas veces la cuestión de la verdad, uno busca el hecho ávidamente, ¿no? O sea, o estar como lo más cercano a una interpretación de lo que cree que fue esa realidad. Entonces, claro, en el caso de Micaela y de interpretar y además, o sea, de estar cercana a una historia económica, que además es dentro de la historiografía ecuatoriana creo que uno de los géneros más difíciles y más duros también, ¿no? O sea, casi no hay exploraciones dentro de la historia económica que se atrevan a ver la vida cotidiana y peor aún que se atrevan a explorar cuestiones como el cómic y presentarlos como desde el cómic o desde la ficción, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿cuáles son los límites? Y, o sea, volviendo a una de las cuestiones que planteé al final, de cómo contar la historia y de cómo presentarlo en un museo para públicos diversos, me llevó también a rozar estos límites, ¿no? de lo literario, o sea, de cómo presentarlo. Claro, ¿no? Esta ficción que decía Patiño, ¿no? Que dice más verdades a veces que la historia, o sea, que la ficción nos lleva a este límite o a esta separación y nos activa críticas y nos hace ser más críticos. Digo, bueno, capaz, y los historiadores nos toca buscar otras formas de narrar en verdad y no tenerle tanto miedo a esta ficción, o digamos, ¿cuáles serían estos límites, no? Esa es una pregunta, creo, que se abre cuando me acerqué a este caso, cuando estamos en un espacio como este, en un museo donde hay muchas voces, donde, claro, desde las experiencias de la mediación yo pensaba mucho en eso también, ¿no? O sea, que todo el tiempo las chicas están pensando cómo enganchar a la gente, o sea, cómo contar esta historia, pero no solo enganchar por enganchar o contar por contar, sino cómo activar desde ahí cuestiones, ¿no? O sea, desde la crítica, pensar en cosas, pensar en problemas, que es al final creo que una de las funciones del museo, ¿no? Entonces, creo que eso como comentario y preguntas, ¿no? O sea, de hacia dónde tenemos que ir y la potencia de estas otras formas de contar. Sí, bueno, yo creo que el problema de la ficción en la historia es un problema bastante serio, que todavía no tiene una respuesta clara. Pero me pareció bastante interesante el cómic,
que se hizo, porque aborda precisamente este tema, ¿no? Y la pregunta que se hace también a veces de la filosofía de los cómics es una subdisciplina bastante nueva, que lo que hace es preguntarse qué le caracteriza esto al ejercicio de hacer cómics en relación a otros tipos de arte, asumiendo acaso, si es que lo asumimos, que el cómic es un tipo de arte. Pero pues, digamos que lo es, ¿no? Yo creo que lo es, pero digamos que sí lo es para la gente que está escéptica al respecto. La pregunta sería, ¿qué le diferencia de otras formas de arte? Y tal vez más en concreto a esto, ¿cómo aborda la ficción, o por ejemplo una ficción histórica, como es el caso de esta historieta? No, porque a veces cuando asumimos que oímos la palabra historieta y uno ve el significado o la definición de la Real Academia, el segundo significado es como historia de poca importancia. Pero que ya se ha demostrado que el cómic puede de hecho acercarse a mostrar ciertas verdades, incluso dolorosas, no siempre es del cómic que viene de comedia o desde la historieta de una historia pequeña, sí o sin importancia. Entonces, tal vez esa sería una pregunta que yo quisiera hacerle al artista en ese sentido. ¿Cuál sería la diferencia? ¿En qué sentido es diferente el cómic como forma de expresión de la ficción de otras artes, por ejemplo de la fotografía o del teatro? O sea, ¿acaso es más potente que esas para hablar sobre ficción o solo es diferente y en qué sentido? Creo que la diferencia tiene que ver con el asunto emocional. Hablo desde mi experiencia, como dije, mi relación con el mundo desde pequeño, con el mundo de la ficción, con la historia en general, con la representación de la historia y con el mundo exterior ajeno a mi mundo doméstico, a mi casa, es decir, mi ventana a ese mundo fue el cómic. Desde que yo tengo uso de memoria, es decir, los cómics había una ingente cantidad en mi casa, mi familia se daba cuenta que a mí me gustaba y me compraba mucho, mi relación con el mundo fue el cómic, fue muy emocional. En ese sentido, creo que comparto eso con muchísima más gente, es decir, desde muy chicos y muy chicas, muchos de nosotros empezamos a consumir cómics, hay ese enganche emocional desde muy temprano, hay esa patria, para ser a lo Borges, es decir, esa infancia, que ese semillero que tenemos muchos, la verdad, ¿no es cierto? No solo los que nos dedicamos a hacer cómics, creo que la gran parte consumió cómics desde muy chicos, lo que pasa es que la mayoría fueron sensatos y lo empezaron a abandonar conforme fueron creciendo, y hubo otros que hicimos de eso incluso nuestro oficio. ¿Sí? Entonces, yo solo puedo ver esa conexión, ¿cierto? Es decir, entender la realidad como una sucesión de imágenes que me van contando, nunca mejor dicho, una historia, ¿no? Es decir, desde siempre, desde el Paleolítico, desde las cuevas de Lascaux, no sé, es decir, se trataba de representar mediante una secuencia de imágenes una historia, algo que pasó. Es decir, se trataba de representar el pasado con un significado ritual y un largo etcétera, ¿no es cierto? Pero la relación, el paso que daba el ser humano más allá, ¿no es cierto?, como una aprehensión cultural de lo que sucedió, de lo que sucede y lo que sucederá, era una sucesión de imágenes, no solo una ya, sino ya una sucesión de imágenes. Es decir, en el Paleolítico ya se inventó los dibujos animados. Cuando ustedes ven el dibujo de un jabalí con 8 patas, es un dibujo animado. ¿Por qué? Porque está representando al jabalí moviéndose, corriendo, o sea, ya es arte kinético, es cine. 30.000 años antes de Cristo, es decir, ya hay un intento de representar la realidad como una sucesión de imágenes, o cómo las imágenes se mueven más allá, y que el ser humano, el creador de eso, ¿no?, hace una interpretación muy concreta. No se diga después los babilonios, las vasijas, los bajorrelieves egipcios, es decir, ya hay una intención seminal del ser humano y su relación de representación cultural de lo que pasa con imágenes que se suceden. Es decir, es prístino a la humanidad, a las civilizaciones, y es prístino a cada historia nuestra. A mí personalmente, es decir, yo veo el mundo en cómics, veo el mundo en cuadritos, es decir, y no lo voy a dejar de hacer. A mí, hay muchos de mi gremio, de los que hacemos cómics, tratamos firmemente de dejar en claro que los cómics no son solo para niños. Me importa un bledo.
O sea, me importa un bledo que yo haga una cosa infantil. Me tiene sin cuidado, que me gano la vida haciendo cosas que aparentemente para la cultura general es un mundo más infantil, informal, o historieta. Es decir, la historieta es como decir, es la historia en camiseta, ¿no? En un día de sol informal en el ejido. Esa es la historieta. Pues a mí me importa un bledo eso. Desde cuando era más joven tratábamos sí, con firmeza de decirlo, el cómic tiene su estatus de arte, es el noveno arte, hay grandes premios. Enki Bilal acaba de exponer en el Louvre todas sus viñetas y Moebius, bla, bla. No, sigue siendo, digamos, un terreno de evasión, por un lado, ingenuo para muchos, pero a mí me parece que ahí justamente radica mucho de su fuerza, es decir, esa falta de presunción que tiene el cómic, ¿no? Es muy sencillo, es decir, el cómic está en muchas partes, la asociación de imágenes para explicar muchas cosas, si 3 cuadritos juntos te pueden explicar muchísimo más que un paper en muchas circunstancias, claro, ¿no? Desde estos cartillas que hay en los aviones para indicarte qué hacer cuando hay emergencias, hasta, no, es decir, es las imágenes, el arte secuencial, digamos, consustancial a todas y todas nosotros, es decir, está en nuestro desarrollo humano. Creo que en ese sentido yo le veo el potencial, y al menos el que a mí me interesa justamente en eso, los enganches psicológicos, emocionales, ingenuos, gazmoños, que tiene eso. Eso a mí personalmente me interesa más y tiene bastante más fuerza. Es casi un caballo de Troya, ¿no? O sea, te llega el cómic, es un inofensivo cómic, ¿no? Pero puede tener, digamos, o sea, hay cómics de enorme factura que no son solo para niños, son para niños y no son solo para niños, que tienen una profundidad bastante más interesante para mí, cuando menos. Bueno, no sé si alguien del público quiere preguntar algo. ¿Me puedes ayudar con el alambre? Sí, yo solo quería conocer la base documental del otro caso del corazón de Gregorio. Ah, el corazón. Por un lado. Y por otro, ya que dice que informe, me gustaría conocer, bueno, supongo que se lo hará Lorena, no sé, ¿a qué le corresponde? Y a Patiño preguntarle su opinión sobre estos cómics que sacaba el gobierno nacional de exaltación patriótica y de personaje, que me parece a color, en papeles de buena calidad, pero desde mi punto de vista, ustedes son profesionales de la historia, yo soy solo ingeniero, me parece como una muy pobre base documental, ¿no? Pero con un gran despliegue de materiales de buena calidad. Ya, esas dos cosas, gracias. Bueno, la base documental del caso de Gregorio León también está en la serie Criminales del Archivo Nacional, y me parece que este caso es de 1795-97. Entonces es interesante, ¿no?, cómo ambos casos están además atravesados por todo un contexto de las reformas borbónicas y de la implementación de más leyes, digamos, seguridades para proteger el tesoro de la corona, y cómo se manejaba también el comercio a nivel transatlántico y etcétera, ¿no? Entonces ambos casos son del archivo. No sé si Mario quiere añadir algo. Esto se inspira mucho en un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, ¿sí? Él tiene varios textos, obviamente es el, digamos, creo el fundador de la microhistoria, que es una escuela que opera mucho ahora a nivel internacional. Y una de las cosas que él señala siempre y trabaja mucho con procesos judiciales, él trabaja mucho con procesos de las brujas, brujerías, digamos, todos los casos de la Inquisición y demás, pero metodológicamente, teórica y metodológicamente hablando, la idea que se concibe desde la curaduría era pensar lo que dice Ginzburg, que a veces no es tan interesante explorar la regla,
sino es interesante esto de que la Micaela es una especie de encarnamiento, me decía, porque ella vivió. O sea, y el caso de Micaela Albarracín, ella vivió, y de Gregorio igual, ¿sí? Entonces, tanto teórico y metodológicamente, la base es esta digamos, la microhistoria, ¿no? Y explorar esta transgresión, si quieres decirlo, cómo operan las transgresiones y cómo de alguna manera las puedes poner en escena, porque esto también es poner en escena este ejercicio, ¿no? Obviamente nosotros, respondiéndote un poco la siguiente pregunta, a mí no, yo pongo mucho en sospecha este tipo de historia que es muy mitológica, muy nacionalista, ¿sí? De hecho, yo a veces pienso, y lo he dicho, ¿no? que las historias biográficas son casi como que te metes con la Virgen del Quinche, o sea, son mitologías nacionalistas muy fuertes. Por ejemplo, alguien que diga, se salga de la regla y diga, Espejo de pronto no fue lo que fue, según esta historiografía fundante, que es la verdad de la nación, a veces puedes acabar muy mal, ¿sí? Entonces también hay ese nexo que valdría la pena revisar, ¿no? Desde dónde se construye la historia, ¿no? O sea, también hay una oficialidad, una historiografía oficial que ha dejado de por lado todo lo que no entra ahí, ¿sí? En todo caso, estas microhistorias, nadie hubiera sabido nada, ni de Gregorio ni de Micaela hasta esta exposición, ¿sí? Entonces también eso cuenta. No sé si quieres comentar algo de los cómics. Yo no he visto esos cómics, pero pueden ser interesantes justamente por lo que mencionaste de que si nos fijamos menos en la norma y más en la anomalía, siempre va a haber una filtración anómala en esto que sería una especie de representación del oficialismo, es decir, cómics al servicio del status quo, ¿no? Yo soy mucho más, obviamente simpatizo más con los cómics que son más transgresores, que están, digamos, cuestionando el poder y cuestionando el status quo, ¿no? Pero no obstante, desde ese punto de vista tendría que verlos para ver dónde está la anomalía, porque por ejemplo si tú ves las obras, las pinturas renacentistas que hicieron, no sé, Rafael, el Greco, ¿no? Que son representaciones del poder, ¿no? Que son de nobles, reyes, etcétera. Es muchísimo más interesante analizar la parte que no quiso representar o que quiso representar escondido, tanto Rafael o no sé, Donatello. Ahí está mucho más interesante que, digamos, lo que está enfrente, sino lo que está escondido, eso que se llama la anomalía. Puede ser mucho. Podría ver yo los cómics estos, no sé de qué o sea, qué tratan, son como exaltaciones nacionalistas. Algo que me gustó es esa idea de la historia ilustrada que dijiste. La de Kingman. Sí, que ese es un ejercicio, creo yo. Sí. No es lo mismo. Bueno, tiene la ventaja de que he hecho muchos años antes. Y con Sí. la misma raza de... Pero sí, es interesante pensar, porque uno puede pensar, y eso siempre pasa con la imagen, ¿no? Uno puede darle un contexto a la imagen y la realidad explicarla, o sea, ilustrarla con la imagen. Y otra cosa es pensar desde la posibilidad del cómic hacia el juicio. No sé si se entiende esto, ¿sí? Pero eso pasa muy comúnmente con la fotografía. Yo he visto un montón de investigaciones donde hablan del contexto y te ponen la foto y tú te quedas así y dices, ¿tiene algo que ver la foto con lo que está diciendo o desde dónde está pensando? ¿Sí? Eso creo que es un poco la historia ilustrada. O sea, esto es lo que dice la historiografía y esto lo traslado al cómic, ¿sí? Es muy diferente el ejercicio. Por ejemplo, en el caso de Fabián, o sea, los juicios transcritos y esto se traslada al cómic desde un diálogo y desde una manera en que se trabaja el contexto de la época. De hecho, para hacer este cómic, ¿te acuerdas que pasé papers sobre la relación del dinero, sobre otros juicios? Y Fabián ya conocía lo de la microhistoria, entonces el cómic es en sí mismo el ejercicio de esta, digamos, forma de narrar. Lo otro me parece que es más un ejercicio de ilustrar una historia que está hecha, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una diferencia que vale la pena como puntualizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kingman, lo interesante es, creo que esa obra de Kingman, creo que es del 69, lo interesante no era esa representación plana de hecho histórico, es la lectura que hace Kingman, que puede representar la lectura de cierto
nivel socioeconómico entonces de ciertos acontecimientos, es decir, cómo Kingman ilustraba al indígena varón, a la indígena mujer, la relación entre ellos, es decir, ahí me parece mucho más interesante, porque yo cuando veía es un gran ilustrador Kingman, impresionante, ¿no? Ver cómo está representando la realidad entonces, resulta bastante interesante para ahora. Entonces estos cómics que mencionas tú ahora, la verdad ya me dio curiosidad, quiero verlos y, o sea, se podrían ver cosas muy interesantes ahí que probablemente ni el autor ni los que mandaron a hacer tenían la intención en principio.